Reseteo con Adenauer. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Muchas bendiciones a todos ustedes, a todos nuestros seguidores de este programa dominical Reseteo con Adenauer. Muy agradecido del Señor de que nueva vez nos permita estar en esta planta televisora e Ilustrados Radio TV Show, desde donde conectamos con toda la gente de nuestro municipio Boca Chica, La Caleta. Muy agradecido de que usted siempre esté atento a este programa, muy agradecido por los comentarios que ustedes siempre nos dejan en las publicaciones, muy agradecido con aquellas personas que también comparten el programa, y de verdad que nos sentimos muy halagados y esperamos que este programa de este día a usted le pueda ser de mucho provecho. Siempre contamos con sus comentarios, con sus preguntas, porque este es un programa que no tiene verdad absoluta. Y como siempre digo, Reseteo con Adenauer no tiene línea ideológica, no está para defender líneas ideológicas, porque esto no es una iglesia, esto no es un club, esto no es una institución, es un programa donde las ideas pueden converger, pueden expresarse libremente, y más porque estamos en República Dominicana, un país que es constitucional, un país que da derecho a todos para que puedan tener libertad de expresión. Así que si usted anda buscando un programa con líneas, lamento decirle que usted ha escogido el programa equivocado. No obstante, sí le invito a que usted se quede ahí, porque en estos temas siempre algo hay que aprender. Y como dice un filósofo, un escritor, un religioso del primer siglo, como lo fue el reverendo, el rap, el apóstol Pablo, escudriñenlo todo y escojan lo bueno. Hoy tenemos un tema muy súper especial. Hoy vamos a hablar sobre el proselitismo, el proselitismo religioso. Usted me va a decir si el proselitismo es bueno, es malo, y también si el proselitismo es apropiado. Es un tema, creo que sumamente necesario tratarlo, por lo que ya nosotros conocemos que se da en el ámbito religioso de nuestro país y del mundo. Quiero saludar a Silverio Exil de la Rosa, que está en sintonía, a el psicólogo favorito de Boca Chica, Braulio J. Hernando, el sociólogo de nosotros. Así que mi saludo para él. Jesús Núñez, enhorabuena, dice él, con el Reseteo con Adenauer. Gracias, porque siempre Jesús está ahí también. Oye, Jesús está con nosotros. Jesús siempre está con nosotros. A mi estimada amiga del Poder de la Tarde, un programa que está acabando aquí en la planta televisora Ilustrados Radio TV Show, nuestra queridísima amiga Sol Vizcaíno, como ella se titula en las redes sociales, pero su nombre es Zoraida. Bien, decíamos que hoy vamos a hablar sobre el término proselitismo. Todos los programas que yo hago con estos temas, como el que hice la semana pasada, si Dios tiene un pueblo favorito, y ahora el proselitismo, nosotros lo estamos tocando o lo vamos a tocar por el aire, porque todos estos temas están para tratarse de una manera muy profunda, con personas letradas, con personas que conocen los idiomas y que conocen la Biblia. Y aquí lo que estamos haciendo es introducción para que usted se encargue de estudiar, para que usted se encargue de investigar, porque a veces decimos cosas que no son. A veces hablamos de cosas que no conocemos, simplemente porque la escuchamos en la iglesia a alguien que lee un texto y que quizás no está en el momento interesado en hacer una apología o usar las herramientas de la teología como la hermenéutica para descifrar algunos conceptos que tienen algunos textos bíblicos. Desgraciadamente, nuestra comunidad cristiana, y voy a hablar por mi país, República Dominicana, carece de la capacidad de estudio. No porque no la tengan, sino porque no hay interés, y hay muchas razones para que eso se dé. Número uno, se le dice a la gente que no hay necesidad de escribir muchos libros, que no hay necesidad de estudiar mucho, que lo que importa es simplemente que usted le dé para allá, que la letra mata,
Entonces, que Dios confunde la sabiduría de los sabios. Entonces, una balsa de términos que si la gente supiera en el contexto en que se dice, no dijera lo que expresan. Entonces, hoy nosotros, los poquitos que estudiamos un poquito la Biblia, porque debo decir que no somos muchos, con el interés marcado de ayudar a la sociedad, porque ni siquiera es con el interés marcado de que nos sigan, de que nos pongan una iglesia para pastorear, porque sabemos que hay mucha gente que tienen 2 o 3 conocimientos, aparecen las ofertas para que sea pastor, para que dirija un concilio. Esa no es la idea de nosotros. La idea de nosotros es arrojar luz dentro de lo que cabe, porque también tenemos limitaciones, no siempre estudiamos todo lo que hay, no hay capacidad para estudiar todo el conocimiento del mundo, pero por lo menos lo poquito que podemos hacer, lo hacemos desde esta plataforma y donde quiera que estamos, para que usted pueda recibir alguna orientación. De introducción digo que hay una confusión en la comunidad de fe y es con el término proselitismo y prosélito. Encontramos varios textos en la Biblia que nos hablan sobre el término prosélito y no se nos dice qué significan estas palabras. Aunque de entrada sí encontramos algunos estudios bíblicos o algunos estudiosos que dicen que la palabra, que los fariseos hacían prosélito. No saben lo que están diciendo. Hacían prosélito. Y utilizan el término prosélito y fariseo de una manera despectiva, como que si ambas palabras implican una violación a alguna ley, una representación de lo que se encuentra en la Biblia como pecaminosidad. La gente tiende a ver el término fariseo incluso como lo más vil, como lo más bajo. Igualmente, la palabra, en algunos casos, quizás no todos, la palabra prosélito. Digo que fariseo no tiene que ver con ninguna frase que deteriore la fe de alguien. El término fariseo incluso es prácticamente lo que vemos hoy, un término como apóstol, como pastor, como evangelista, y que tanto el de este lado como el de aquel lado estaba estrictamente enfocado, dedicado a la enseñanza. El fariseo era un intérprete de la ley de Moisés, un intérprete de la ley de sus ancestros, una persona religiosa del momento que tenía su cultura, la cultura judía, o no quizás ni siquiera la cultura judía, vamos a decir, porque como pueblo tenían muchos problemas en ese momento por la cuestión de la dispensación, por la relación con los romanos, o sea, no tenían la forma de tener un estilo propio, pero sí los fariseos tenían su característica que le diferenciaban de otros grupos religiosos que tenían en el momento, como lo eran también los saduceos, como lo eran los esenios, y algunos dicen que la lista llegaba aproximadamente a 24 ideologías judías en ese momento. Eso es como hoy, tener diferentes denominaciones que dicen que son cristianas, pero cada una tiene un título que le diferencia por su empeño ideológico, por sus doctrinas de la otra, de una de la otra. Entonces, ya aclarando eso, cuando usted utiliza la palabra, ese es un fariseo, usted lo relaciona con la palabra hipócrita y es incorrecto. Jesús era fariseo. Pablo era fariseo, incluso en una de sus cartas él lo dice. La palabra fariseo no tiene que ver nada con hipocresía, y por eso la malformación de la palabra y por eso el rechazo a investigar o a ver la parte positiva que pudiesen tener los fariseos, que cabe decir que sí lo tenían, porque en el momento del contexto histórico eran un grupo que se diferenciaba de ciertas comunidades por tener dedicación a la lectura, por tener dedicación al estudio y por tener cierta diferencia en el comportamiento con otras personas. Entonces, es bueno que esto se aclare para que se sepa que cuando usted dice, esa persona es un fariseo, no se lo diga porque no lo es. El fariseo es, por ejemplo, Sensei es un fariseo, porque es un tipo estudioso. Bernardo Tiburcio es otro fariseo. Ese es un saduceo. Bueno, sí, porque él es pastor.
Pero entiendan lo que estamos diciendo, es simplemente enfocándonos no en la definición de la palabra, sino en lo que hacen realmente que pudiera más identificarlo con lo que era el fariseo del primer siglo. Entonces, ahora nos vamos con la palabra prosélito. Una cosa es ser prosélito y otra cosa es ser proselitista. El prosélito era una persona extranjera, era una persona que llegaba de otra nación y se adhería a la nación de Israel. El término con el tiempo fue acuñándose para aquellas personas que también ejercían la conversión de otros al judaísmo. Aunque oye, esta gente no son fáciles con los comentarios. Lee los comentarios, Sensei. Ahí. Y cuando era al revés eran helenistas. O sea, cuando el griego salía, Sí. hacia afuera, Dice Sensei, para los que no escuchan, que lo contrario al prosélito era el helénico o los helenistas, que eran aquellas personas que salían del pueblo judío, se adherían a otras naciones del momento, del Medio Oriente, y se helenizaban, o sea, se mezclaban y ya pasaban a perder esa pequeña definición de prosélito judío o de judío, vamos a decirlo así, por no decir prosélito propiamente. Entonces, el prosélito es aquella persona que es extranjero. De hecho, y yo quiero que ustedes lo vean, hay varios textos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 2, verso 10, utiliza el término prosélito. Yo quiero que los que conocen los idiomas me guarden un poquito la distancia, porque yo no soy un letrado de los idiomas bíblicos. Solamente voy a utilizar lo poco que he leído para hacer referencia. Quizás hay algunos conceptos en los textos de nuestra literatura español, de nuestra Biblia en español, que tengan cierta diferencia, y agradezco a quien pueda poner sus aportes en los comentarios. Pero decía que en el libro de Hechos capítulo 2 nos habla de judíos prosélitos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, capítulo 5, nos habla de un seguidor de Esteban, o gente que colaboraban con Esteban, entre ellos uno llamado Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Este término todavía aquí no estaba relacionado religiosamente como lo vemos hoy. Y en el capítulo 13, versículo 43, tenemos también a Pablo y Bernabé, que dicen que habían despedido la congregación, y dentro de esos que estaban despedidos, o sea que lo habían despachado para su casa, estaban judíos y de los piadosos prosélitos que lo habían seguido a ellos. Cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que cuando hace mención de judío y hace la mención de prosélito, es propiamente diciendo un judío y otro de otra nación. Bien, entonces léalo bien detenidamente, busque las definiciones en Google, que hay muchos diccionarios online que usted puede encontrar ahí, que usted va a entender entonces esos textos que diferencian a un judío de un prosélito, pero básicamente es haciendo la diferencia relacionada con su nacionalidad. Entonces, ¿qué es el proselitismo? Bueno, el proselitismo es exactamente esas actividades que se hacen con fin de convencer a una persona, de llevarlo a ser de una religión, o en este caso también, como se da en nuestro país, de llevarlo a ser de un partido político. Repito, el proselitismo es aquella persona o institución que tratan de convencer y de ganar seguidores o hacerlo partidario para una causa o una doctrina. Si un cristiano me lee a mí el texto explicando el término proselitismo, utilizando los textos bíblicos donde lo dice y diciéndole a la gente que no se puede estar haciendo prosélito, no sabe que está poniendo cuchillo para su garganta.
Por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 15, dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Aparentemente el texto indica aquí de que el prosélito es exactamente como si fuese una conversión al judaísmo del momento. Si una persona agarra ese texto bíblico y dice: no, porque no se puede hacer proselitismo, porque los fariseos lo hacían, está poniendo cuchillo para su garganta. ¿Por qué? Porque el cristianismo realmente utiliza el proselitismo para llevar a la gente de una creencia a la de ellos. Por ejemplo, la palabra evangelizar. La palabra evangelizar no es ni siquiera un sinónimo de prosélito o de proselitismo, cualquiera de las dos. Sin embargo, la acción que se ejecuta para llevarle el mensaje a una gente y la insistencia con la que se hace demuestra que se hace proselitismo. Porque ¿cuál es el fin del cristianismo? El plan del cristianismo es convertir a la sociedad a su fe. La semana pasada recuerdo que estábamos hablando aquí de cómo se hace la gente para hacerse un pueblo selecto. Y para hacerse un pueblo selecto, usted tiene que ver a los demás fuera de esa selección y tiene que verlo muy inferior así. Entonces, para eso ejecuta acciones que lo vayan identificando con esa creencia de que se es favorito o de que está siendo elegido, es selecto. El cristianismo, honestamente, ha basado, y más en nuestra generación, más que todas las generaciones atrás, tiene una constancia en hacer proselitismo religioso. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en nuestro país una lucha con el tema de las causales, el aborto, las causales y la Constitución. Dentro de los grupos en pugnas, los que están a favor de las causales hacen proselitismo, porque están buscando que se adhieran más personas, incluyendo del hemiciclo, aquellas personas que ejercen la voz autorizada por el pueblo en las cámaras legislativas. Están procurando que tener adeptos y ellos vociferan, inducen, enseñan, fomentan la creencia para tener seguidores. Pero lo mismo hace el cristiano. El cristiano busca desarticular la otra creencia haciendo lo mismo, añadiendo seguidores a esa creencia que tiene, y ambos están haciendo proselitismo. Ahora, el extremo es más grande de parte del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no solamente quiere que alguien se adhiera a la creencia del momento, sino que quiera asumir el comportamiento como tal de la fe que vive, de las creencias ideológicas que tienen. Y por eso insisten no solamente con un mensaje pro vida, como se denomina, sino con un mensaje que lleve a la gente a tener temor por un juicio o porque puede caer en el lago de fuego o en el infierno, que es la base fundamental que hace a que la gente se vuelva cristiana. Si no hubiera infierno para la gente en la boca, yo le aseguro que quizás muchos no fueran cristianos, porque hay un real mensaje enfocado en este sentido. Aquí me dice la licenciada Rocío Padilla, que para ella le agradezco también su sintonía, y saludo a la esposa del ilustradísimo Sensei que está aquí. Te saludan, Sensei. Dice Rocío: prosélito, persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político. Persona que se ha convertido recientemente a una religión. Exacto. Está acorde con la definición que yo di. Entonces, el proselitismo es convencer a otros de que haga lo que yo hago, convencer a otro de que viva lo que yo vivo.
convencer a otro de que pertenezca a mi grupo. Pero entre todas estas aseveraciones tenemos la característica y es de la discriminación hacia quien piensa diferente. Aunque usted no lo crea, y aunque hemos mejorado muchísimo, el proselitismo ha ido teniendo ciertas variaciones en nuestra generación. Ha tenido ciertas variaciones porque ya la gente no está tan aferrada a convertir propiamente a la gente, sino simplemente a que se identifique con la creencia cristiana. Y eso lo vemos mucho en nuestras denominaciones de hoy. A pesar de que el cristianismo se sectorizó después del 1514, después de Cristo, llámese con la Reforma Protestante, después que murieron los denominados padres de la Reforma Protestante, como Martín Lutero, Calvino, Juan Hus, John Wesley y esa gente. Ustedes saben que el cristianismo tenía líneas, esos grupos tenían líneas cerradas. Tanto así que los primeros 200 años, los seguidores de ambos grupos imponían sus creencias mediante la espada. O sea, no era de que un evangelio, de que reformamos la iglesia católica y ya tenemos un evangelio de amor. No, allí todavía se seguían la secuela de la espada. Era basado en la imposición. Convertir a alguien no basado en el debate, no basado en el mensaje, no basado en una apología, en una defensa que realmente convenciera al otro de por qué debe de estar a donde mí, sino que era basado en la imposición. Todavía, a inicios del siglo XIX, cuando inició el movimiento pentecostal, a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, cuando comenzó la era pentecostal, como se le denomina, nosotros sabemos que las imposiciones aún seguían. El proselitismo seguía, pero era tajante, era cerrado. Hoy, ya después del año 2000, eso ha variado muchísimo. Ya tenemos muchísimas personas que se identifican con el cristianismo, pero no son propiamente un seguidor así tajante como eran los antiguos. Ya podemos hoy discrepar y podemos sentarnos y amarnos y valorarnos. Eso ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque se ha visto el concepto ya desde otro ángulo. Entonces, ahora bien, ¿es bueno el proselitismo? ¿Es malo o es apropiado? Y aquí yo sí quiero que nos enfoquemos. Porque hay quienes van a decir que es malo. Hay quienes van a decir que es bueno y hay quienes van a decir que es apropiado. Yo creo que las tres pudieran ser correctas. Todo va a depender del enfoque con que se dé. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿es el proselitismo bueno? Bueno, vamos a ver lo bueno del proselitismo. No si el proselitismo es bueno, sino lo bueno del proselitismo. Porque ahí es que es el punto. ¿Qué yo busco con hacer proselitismo? Yo busco que la gente sea como yo. Yo busco con el proselitismo que adopte mi mentalidad. O yo busco con el proselitismo que la gente se declare cristiano, aunque, solamente cristiano por estar dentro de un grupo religioso para no ser rechazado. Eso es lo que debemos de ver. Si el proselitismo fuera simplemente una creencia, asumir o enseñar una creencia en el cual tú entiendes que es más conveniente un tipo de comportamiento, fuera bueno. ¿Cuándo fuera malo? Cuando usted quisiera que esa persona haga, diga y piense única y exclusivamente lo que enseña esa ideología y no se salga de ahí. Ahí hay un problema con yo no sé si llamarle proselitismo, porque el judaísmo del siglo III hacia arriba, con algunas excepciones naturalmente, tiene algunos documentos que si no son proselitistas, por lo menos enfocan un poquito de la asimilación proselitista. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros encontramos que a ellos hacen conversión. Ellos hacen conversión. Ellos lo que no salen es casa por casa.
Ellos no andan, usted no, por eso usted busca ahí Sensei, búscame cuántos judíos son ahora mismo religiosos en el mundo, hazme el favor, y cuánto tiene el cristianismo. El judaísmo no es mucho en el mundo entero, a pesar de que el cristianismo se forma dentro del judaísmo o se desprende del judaísmo. El judaísmo no ha crecido porque ellos no hacen proselitismo casa por casa. Si usted quiere ser parte de esa fe, de esa religión, claro, hay ciertos procedimientos que usted debe de cumplir, cierto protocolo que usted debe de asumir. De hecho, no es judío cualquiera. El cristianismo, dice Sensei, tiene 2.400 millones de seguidores o de cristianos. De seguidores. 2.400 millones de seguidores tiene el cristianismo. ¿Y el judaísmo? Ok. En lo que el Sensei busca. El judaísmo no procura más que, si usted decide por voluntad propia asumir su creencia, ellos lo aceptan y hacen lo que se llama conversión. Y ahí, porque hay varios tipos de formas para hacerse judío, una de ellas es mediante esa conversión, ese proceso, y mediante el proceso que hace todas las naciones para ser los ciudadanos. Solamente así. Pero religiosamente hablando, el judaísmo no anda conquistando a la gente para que la gente haga lo que su fe, lo que ellos entienden que es la verdadera fe o su verdadera relación con Dios. Es más, yo que he ido estudiando un poquito el judaísmo, no veo el judaísmo tampoco hablando mucho ni siquiera de perdición. El judaísmo es 14.3 millones en el mundo. Oiga la diferencia, son muy pocos. De 240 millones a 14 puntos, oiga, es una diferencia abismal. El judaísmo no está interesado en que la gente venga a su fe por el tema de infierno, por el tema de juicio. Y aunque ellos sí hablan de juicio, y aunque ellos sí creen en el más allá, en el Olam Habá, creo que se dice, aunque ellos están conscientes de un mundo venidero, no obstante, ellos no lo visualizan a la forma del cristianismo, y por eso ellos entienden que no tienen que tener ese afán de convertir a la gente a su fe, a menos que la gente quiera asumir esos patrones. ¿Me iba a decir algo, Sensei? Los religiosos, el cristianismo tiene 32%. De todos los religiosos, de toda la religión, el cristianismo tiene un 32%. Y el judaísmo apenas 0.2%. Exacto. Oiga eso. El 32% de los religiosos pertenece a la fe cristiana y el 0.2% pertenece a la fe judía. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, el judaísmo no está interesado en eso porque ellos entienden, digo, basado en algunos estudios que he hecho, no he estudiado todas las creencias de los diferentes grupos judíos. Puede ser que haya pugna también en ello, en algunos grupos, pero los que yo he estudiado lo veo muy enfocado en lo que ellos le llaman elevación del alma. Lo veo muy enfocado en la superioridad interna, en el control de lo que ellos le llaman el Yetzer Hará, o la inclinación hacia el mal. Lo veo a ellos más pendiente a esa superación personal, que claro está que el que no está dentro de esa creencia quizás no la alcanza como ellos de acuerdo a su cosmovisión, pero ellos no van en deterioro de ninguna creencia. O sea, eso es lo que yo veo. Yo no veo el judío atacando ni siquiera al cristianismo. Ahora, ¿cuándo el judaísmo entra en ataque con una creencia cristiana? Bueno, cuando salen, por ejemplo, temas como lo mesiánico. Sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque utilizan las simbologías, utilizan las herramientas que pertenecen a la comunidad judía y la cualquierizan. Aunque la connotación del cristianismo es que eso es una simbología de cosas del cielo y que el Espíritu de Dios lo utiliza, no obstante a eso, ellos entienden que se le da un uso que realmente pervierte lo que el judaísmo realmente ha querido con esa simbología que hoy el cristianismo asume. Entonces, el cristianismo es diferente. Si el cristianismo tiene 2.400 millones
de seguidores en el mundo es basado a ese proselitismo. Todo cristiano hace proselitismo. Si no lo hace hacia el mundo, como se le llama, o hacia aquellos que no profesan la fe cristiana y que pertenecen a otras religiones, lo hacen contra el mismo grupo cristiano. 2.400 millones, sí. Lo hacen contra otros grupos que pertenecen a la misma fe. Y por eso en el siglo XIX, a inicio, cuando comienza el pentecostalismo, es despegándose de otro grupo cristiano. Es despegándose de los bautistas. Es despegándose de los puritanos. Es así que inicia el proselitismo. Y ya el proselitismo pasa a otra dimensión donde se evidencia a través de manifestaciones que hoy se conocen como las manifestaciones pentecostal o las manifestaciones conocidas como el avivamiento del Espíritu Santo. Ya hay que conquistar a otra creencia con ese comportamiento. Y eso es proselitismo. De hecho, yo le decía a los muchachos cuando siempre hablamos, al pastor Bernardo, a Carlos Ferrera, que no sé qué raro que no está ahí tirando su bombazo, y al mismo Sensei, nosotros siempre conversamos sobre estos temas y siempre analizamos cómo esta fe cristiana se diversifica continuamente. Continuamente se diversifica. Y cada vez que hay una diversificación, esa trata de conquistar a la otra. También en un programa aquí estuvimos hablando, por ejemplo, de la nueva línea ideológica de los denominados ya rabacucu, que ya se le va a quedar así ese nombre, los rabacucu. Eso es otra ideología. ¿Qué trata esta ideología? De conquistar otras ideologías internas. Y eso es proselitismo. ¿Qué yo le decía a Sensei y a los muchachos? Señores, hay un texto bíblico que dice: se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. El cristianismo siempre ha visto esto como una creencia fuera del cristianismo. Pero en el mundo, así como hay 2.400 millones de evangélicos, así existen cantidades de nuevos maestros. Y yo creo que no hay religión en el mundo que tenga más maestros que el cristianismo. No lo hay. Usted busca la Iglesia Católica, puede tener una línea de maestros, pero no tiene tantos maestros. Usted busca a los musulmanes y es igual, todos se ríen por su Corán. Usted sigue, por ejemplo, los budistas, los Hare Krishna, y cada uno de ellos, no es que hay tantos maestros como el cristianismo, tan diversificado. El cristianismo ha diversificado bastante, y sin embargo, eso no lo vemos nosotros. Por eso es que yo le decía ahorita que hay que ver. No es simplemente quedarnos en señalar o en distinguir cuál es buena, cuál es mala o cuál es apropiada, sino examinar lo que nosotros hemos interpretado, examinar lo que hemos pensado y cómo hemos enfocado y enfilado quizás los cañones indebidamente por la creencia que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros. Leo unos comentarios aquí. Dice Michelle Matos: bienvenido mi hermano y muchas bendiciones para ti también. Dice: magistral y muy sencilla enseñanza. Adelante mi distinguido hermano de Nahuel. Gracias Michelle, pastor Michelle, muchas bendiciones. Vidal O'Sullivan dice: ¿el evangelio del cristianismo fue impuesto en República Dominicana, sí o no? Eso te lo voy a contestar más adelante. Rocío dice: varón, usted está exquisito hoy en su exponencial tema. Gracias a ustedes. Dice: el cristianismo es una de las religiones que más campaña de conversión ha realizado. No veo otras religiones con ese afán proselitista de agregar más adeptos. Dice el pastor Ricardo de la Cruz, y bendiciones a mi estimado y hermano, el pastor Ricardo de la Cruz: proselitismo acompañado de fanatismo irracional. Esa es la realidad. El cristianismo es la mayor precursora del proselitismo o de la conversión. ¿Ha dado resultado en algunos casos? Sí, claro que sí. Porque hay que ser honesto, ha tenido sus beneficios. Cuando yo veo a un joven que sale de las drogas producto de una enseñanza evangélica, yo me alegra. Cuando yo veo un hombre que no valoraba la familia y que tenía una vida en desorden, ya, ustedes se imaginan a la escala a la que me refiero, y verlo más organizado y más pendiente de los hijos y de la esposa, eso es digno de admirar del cristianismo.
Una persona que ha estado en mucho tiempo o por mucho tiempo en vicios, que caminaba en la calle haciendo y deshaciendo, robando y haciendo tanta diablura, y de repente el cristianismo llega a su vida y comienza a cambiar ese estilo de vida, yo lo veo bien, pero eso ocurre también en todas las religiones y no podemos cegarnos. Todas las religiones ocurren lo mismo, cambios extraordinarios en el ser humano. Eso es bueno. ¿Cuál es el problema del proselitismo? El señalamiento quizás ante otra que piensa diferente. El escritor de Mateo, por ejemplo, se ve que tenía una tendencia marcada en contra de los fariseos en algún sentido, porque el mensaje de los evangelios, sobre todo, se enfoca en señalar lo malo de los fariseos. Era ahí, en contra, se ve que era ahí, en contra de los fariseos, en contra de los... Pero ¿y por qué no mencionan las otras tendencias que habían? ¿Será que el fariseísmo era como el cristianismo hoy, que tenía gran influencia entre su gente? Yo me imagino que si hoy el fariseísmo decidiera hacer proselitismo, el cristianismo le quedaría corto. Porque mire, solamente con el mesianismo, con la nueva forma de hacer judaísmo dentro del cristianismo, los seguidores que ha perdido el cristianismo han sido muchos, porque ellos enseñan que hay que enseñar las raíces hebreas. Yo lo hice también, y me arrepiento de haberlo hecho, porque lo estaba haciendo proselitismo incorrecto, indebido. Pero ese grupito, con conocimiento de el mundo hebreo, ha desbaratado, ha desmitificado muchas de las creencias que el cristianismo ha tenido, y muchas enseñanzas erróneas que habían, la han tumbado, la han tirado por el suelo, y por eso se han ganado muchos seguidores. Hay muchísimas congregaciones mesiánicas en América Latina. Pero imagínense el judaísmo con esas verdades que el cristianismo siempre ha querido tener, ese conocimiento, comienzan ellos a hacer proselitismo. El cristianismo le queda corto, señores, porque es cuestión hasta incluso de marketing. Hoy que tenemos una sociedad llena de marketing, llena de redes sociales, llena de tecnología, llena de conocimiento, esa gente comienza a hacer proselitismo y no se sabe hacia dónde se inclinaría la balanza. Entonces, el libro de Mateo, los escritores del Evangelio, se enfocan mucho en la parte del proselitismo, o por lo menos se ve un poco inclinado a esa forma de conversión que tenía el judaísmo del primer siglo, o el fariseísmo del primer siglo, para decirlo de alguna manera. Se enfocan mucho ahí, pero como que no enfocan la parte del proselitismo que hacían los cristianos o los nuevos seguidores de la fe de Jesús o de Yeshua después de la muerte del mismo Jesús. Por donde quiera hubo proselitismo. Pablo fue el mayor precursor del proselitismo, porque iba de una nación a otra a convertir a la gente, a adherirlo a la gente. Jesús no tanto, porque Jesús mismo dice, de acuerdo a lo que vemos en los escritos, que él fue solamente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y se enfocó ahí. No salió mucho. Se dedicó, y si salía de ahí era a comunidades judías, con excepción de aquellos que se acercaron, que pertenecían a otras ramas de la misma familia judía, como eran los samaritanos, como eran los cananeos, que eran familia, con algunas excepciones, ¿verdad? Estaban dedicados hacia a la parte del proselitismo judío. Entonces, señores, esto es bueno que nosotros lo sepamos. Hacer proselitismo per se no es malo, porque no hay forma de decir que todos no hemos caído en esa forma de hacer proselitismo. El problema es el enfoque que le hemos dado a este tema. El problema es el enfoque hacia dónde queremos o hacia dónde queremos que la gente dirija su visión. Y de hecho, y hay que corregirlo, yo lo estoy corrigiendo porque lo entiendo saludable. La gente no puede adherirse a una creencia por miedo, por temor a la muerte, por temor a un infierno, por temor a, porque le hemos metido tanto miedo. Anoche mismo un niño, un nieto que nosotros tenemos, niejastro como yo le digo, él estaba en una conversación, mi familia, mi esposa, mis hijos y su madre, y él pregunta sobre los demonios. Creo que fue que preguntó, escuchó el tema y le dijo,
¿y quién es eso? Y le dijeron, no, ese es uno que está allá abajo. Y el niño comenzó a buscar debajo de la mesa a donde era que estaba. ¿Y qué hace? Hace cosas malas, mete miedo, porque así es que se han introducido la creencia en la sociedad, gracias a los babilonios sobre todo, que nos introdujeron vía el judaísmo la creencia de que hay que temerle a lo oculto, que hay que tenerle miedo a lo que no vemos, y para eso hay que graficarlo, hay que ponerle nombre, hay que ponerle etiqueta y hay que ponerle figura. Y por eso usted ve tanta variedad del diablo, como se le llama, en todas las creencias y mucho más en el cristianismo, que varía bastante la apariencia. Desde que un cristiano ve una taza pintada con una imagen de un personaje que no aparenta es un personaje bueno, mira cómo tienen esa taza pintada con el diablo. Porque hemos sido tendentes a enseñarle a la gente más el miedo, incluso a lo que nosotros nunca hemos visto, sino que simplemente hemos repetido de una generación tras otra generación. El proselitismo se ha enfocado en eso, convertir a la mala. Mire, las iglesias, por ejemplo, están llenas de unos nuevos predicadores, que el proselitismo lo meten con la mano de una forma que le dan un dolor de cabeza a la gente. Cuando lo agarran ahí, hablándole a la gente de que tiene que convertirse y tratando de tumbarlo para que sientan un poder, para no decirlo de otra manera. Solamente así convencen o tratan de convencer a alguien de que se adhiera a la fe. Porque esa forma está basada en la emoción, en lo visible. Yo tengo que ver que tú te convertiste. Y ese es el afán que tiene o en el que se enfoca el proselitista. En esa parte es que se enfoca el que ejecuta las acciones proselitistas. Ese es el problema. Ese es el problema. No es algo de corazón. Mire, yo soy una de las personas, y lo aprendí con la gente del mesianismo. Mire cómo cogen la cosa del mundo. Cuando yo comencé a estudiar un poco del judaísmo a través del mesianismo, yo me di cuenta que cuando usted decide ser un ejemplo de familia, usted no tiene que hablar mucho. Mire, en mi trabajo yo no le predico a nadie. Oiga bien lo que le estoy diciendo, a nadie. Y en mi trabajo me llaman pastor. Y yo no hago proselitismo. Yo solté eso. Yo llego a un lugar y la gente me identifica como un cristiano porque mi comportamiento es cristiano. Eso fue lo que aprendí. Eso fue lo que viví. Y yo, como veo lo bueno de eso hacia mi vida, lo sigo practicando. Y donde quiera que voy, sin yo hablar, sin yo discriminar, sin yo señalar, porque ni le digo a la gente, tú estás haciendo esto mal, tú debes de convertirte. Yo no le digo nada a la gente. La gente tiene una conciencia de lo que quiere y debe hacer. Y eso yo se lo dejo a ellos. Ahora, si me piden un consejo, yo les digo, no te conviene esto por esto y esto y esto. Pero donde quiera que voy, la gente visualiza que yo tengo una etiqueta. Quizás porque también nuestra nación fue formada bajo esos principios, porque quizás si hubiésemos sido formados bajo el judaísmo, me llamarían judío. O quizás si hubiesen sido formada nuestra nación sobre la cultura maometana o budista, quizás la gente me llamara budista por el comportamiento, porque cada uno va a comportarse conforme a la cultura religiosa en la que fue formado. Ahora, aprendí del judaísmo que usted no debe de caerle atrás a la gente para hacerlo pensar como usted. Porque hacemos mucho daño. Porque siempre que tratamos de introducir a la mala una creencia, terminamos metiendo un veneno o algo incorrecto. Y eso termina perjudicando la relación de la gente. El proselitismo en eso consiste propiamente. En hacer que la gente se adhiera a una creencia ciegamente. Y te limitan, te encierran,
te encuadran. Y eso lo vemos en la política, señores. Mire a ver si no es así en los proselitismos políticos, que usted no puede emitir una creencia o un parecer sobre una conducta de alguien de otro partido porque de una vez lo estigmatizan. Porque el proselitismo es eso. Es que si tú te conviertes a mí, si tú haces lo que yo hago, si tú aceptas mi creencia, tú no puedes converger con la del otro. Tú no puedes entrar en esa relación con la del otro, y ahí es que el proselitismo entonces comienza dañándose. Entonces, la pregunta ¿es el proselitismo bueno, malo o apropiado? Eso yo se lo dejo a usted. Yo no le voy a decir que es malo, no le voy a decir que es bueno o que es apropiado. Eso va a depender de usted. Lo que yo creo que sí es malo es creer que el otro tiene que ser como yo, que el otro tiene que pensar como yo y que el otro tiene que estar en una religión como en la que yo estoy. En este momento de mi vida, lo que menos yo le digo a la gente es entre a una religión. Incluso, y ojalá no me agarren los que están para capturar cositas de uno y ponerlo a su antojo. En política incluso no le enseño a la gente eso. Yo le enseño a la gente a ser pensante. Yo puedo estar en un partido político y lo estoy. Pero yo creo que lo malo no se aplaude. Lo bueno es lo que se debe de aplaudir. Pero la gente tiene que aprender a ser, como dice un texto bíblico, verdaderamente libre. Hay una pregunta que no puedo dejarla fuera y es de Vidal, que dice que si el evangelio o el cristianismo fue impuesto en República Dominicana, ¿sí o no? Claro que sí. El evangelio entró por los reyes católicos a nuestra tierra. En ese entonces, Quisqueya, ¿verdad? Sensei, ayúdame ahí que tú eres el historiador. Sí, realmente. Quisqueya. Lo trajeron los descubridores. Así, los denominados descubridores de América. Fue a base de espada, tanto así que exterminaron a una generación en menos de 40 años. En nombre de la fe, en nombre del cristianismo. Todos los indígenas murieron en manos del cristianismo, lamentablemente del cristianismo que en ese momento imperaba, porque ese cristianismo no es el cristianismo de hoy, gracias a Dios. Pero todavía siguen habiendo esas imposiciones y por eso vemos grupos que son, que si se le diera la oportunidad de tomar el control mediante las armas, hicieran lo mismo. Porque tenemos grupos muy radicales dentro de la fe cristiana. Gracias a Dios el cristianismo, Vidal, ha mejorado muchísimo, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina, aunque hay algunos poblados de la parte de Sudamérica que todavía no se ha desarrollado como nosotros, pero sí podemos decir que ha mejorado sustancialmente y se ha modificado, ha evolucionado la creencia del cristianismo para bien, porque el cristianismo en América Latina, no se puede negar, ha dejado secuelas buenas que benefician a la sociedad. Todavía ese radicalismo que decía el pastor Ricardo en uno de sus comentarios, hay que sacarlo porque es ciego. Cuando usted es un proselitista radical, no piadoso como lo que encontramos en el libro de los Hechos, como mencionaba ahorita, en el libro de los Hechos capítulo 6, o en el libro de los Hechos capítulo 13:43, que dice de piadosos, prosélitos piadosos que siguieron a Pablo y a Bernabé. Hasta que no tenemos ese tipo de personas que se conducen así como eso, lamentablemente impera ese radicalismo, ¿cómo fue el término que yo dije? Irracional. Y eso sí es lo que debemos nosotros mejorar. No podemos ser radicales, señores. ¿Usted quiere ser cristiano? Bien, eso está bien. ¿Usted quiere servir a Dios a través de Jesús? Eso está bien. Porque esa es una fe que usted tiene que nosotros no podemos quitársela, no podemos limitárselo a nadie. Ahora, el evangelio que muchas veces se quiere imponer, por ejemplo, con el mismo tema de las tres causales, ese proselitismo, esa imposición
Claro que el otro lado también está mal porque quiere imponer, pero esa imposición basada en la fe y en la religión, eso no puede ser, porque la gente tiene que tener derecho y tiene que tener su espacio para pensar qué conviene hacer en su vida religiosamente hablando. Entonces, cuando nosotros comencemos a ver esto, de segurito que nosotros vamos a mejorar. En conclusión, solamente le digo a la gente, yo creo que solamente debemos de comprender, hacer la diferencia entre una cosa y otra. Ya el término prosélito no se utiliza en nuestra generación porque eso pertenecía a una generación anterior a la nuestra. Eran términos, uno que viene del griego, lo tomó el latín, pero aunque nos pasó al español, no obstante, no se le ha dado ese curso. La palabra prosélito realmente, vuelvo y les repito, es alguien que es de otro país, de otra ciudad, que es un extranjero. El proselitismo es la acción que se ejecuta, la acción que se realiza con tal de obligar a alguien a que asuma mi fe. Y para eso voy a utilizar campañas, aunque sean de descrédito, para hacer que usted se adhiera a mi fe. Y eso sí está incorrecto. Entiéndalo, eso está incorrecto. La sociedad que nosotros tenemos hoy no es una sociedad para que viva en esos temas así. Creo que debe de ser más participativa, que valore más al ciudadano, que valore más a la persona pensante, que valore más a la persona que piensa diferente, que no necesariamente comparte mi fe, pero es un ciudadano, es un ser humano y que yo creo que tiene su fe, porque para mí hasta los ateos tienen su fe, es lo invisible, lo único que ellos no lo llaman como nosotros. Ellos tienen su fe. Entonces, lo que aquí se tiene que ver no es si creo en Dios, o si creo en Jesús, o si creo en el Espíritu Santo, no es eso. Ahí no debe de estar el enfoque de nosotros para separarnos el uno del otro. Al contrario, hay un texto bíblico que dice que el amor debe de ser para cubrir multitudes de faltas, para cubrir multitudes de errores. Y yo creo que cuando hacemos un estilo de vida basado en el amor, esa ceguera, ese fanatismo irracional no va a prosperar ni en nuestra vida ni en nuestra sociedad. Si usted no tiene más preguntas, yo creo que vamos a dejar este tema hoy aquí a modo de introducción y vamos a esperar ya para los próximos temas que podamos tener a los especialistas en esta área que van a definir muy bien el término. Oiga, usted se va a gozar cuando nosotros comencemos a traer esos instructores bíblicos, especialistas en la lengua del idioma griego, hebreo, arameo y de la lengua española también. Yo creo que vamos a sacar temas muy importantes. Vamos a traer gente de aquí y vamos a hacer todo lo posible de hacer las conexiones internacionales. Si Sensei ya tiene los programas instalados, para hacer unas transmisiones con especialistas fuera de aquí del país, que son ya personas conocidas en estos temas, y yo sé que a usted le va a ser de mucho provecho. Señores, ha sido todo por este día. Muchísimas gracias. Esperamos que usted siga compartiendo esta transmisión, que siga compartiendo los mensajes, nos dejan sus consideraciones y también nos pueden hacer sugerencias de temas que usted quiere que aquí se traten. Así que nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con otro programa más de Reseteo con Adenauer. Hasta la próxima.